Van Neil Fertio reencarna en otro mundo, tras morir por sobreexplotación laboral, y despierta en el cuerpo de un niño de apenas 2 años, conservando tanto sus recuerdos de su vida pasada como los del antiguo dueño del cuerpo. Cuando se reúne con su sirvienta, ésta queda completamente desconcertada al escucharlo hablar con tanta fluidez, y aún más cuando él menciona los nombres de sus familiares sin equivocarse. En un momento, incluso le pregunta dónde se encuentran, dejándola todavía más impactada. Poco después, durante el desayuno, conoce al resto de su familia: el tercer hijo, Sexto L, el del medio, Yargide, el primogénito, Murcia, y finalmente, el cabeza del linaje, el marqués Alpalbulati. La mesa está cargada de tensión, salvo por la actitud relajada del pequeño Van, quien parece no entender del todo la rigidez del ambiente ni las jerarquías. Su padre les pregunta qué tareas tienen asignadas ese día, y cada uno responde con nerviosismo. Cuando llega el turno de Van, admite que aún no tiene claro qué debe hacer, ya que hay demasiadas cosas por aprender, pero expresa un gran interés por la cultura y la historia de la nación. Sus hermanos quedan atónitos, mientras que su padre estalla en carcajadas, sorprendido de que con tan solo 2 años ya sea tan brillante, afirmando que con él el futuro de la familia está asegurado. Incluso menciona que espera con ansias su examen de actitud mágica cuando cumpla 8 años, pues tiene grandes expectativas sobre él. En este mundo, la actitud mágica es algo fundamental. La nobleza debe dominar los elementos ofensivos para proteger al pueblo: tierra, agua, viento y fuego. Cualquier persona que nazca con afinidad hacia otros tipos de magia es vista como una vergüenza. El padre y los hermanos de Van dominan los 4 elementos, lo que los coloca en una posición privilegiada. Más tarde, Van interroga a la servidumbre sobre las peculiaridades de este mundo y descubre la existencia de otras razas como elfos y enanos, además de minerales mágicos capaces de almacenar energía, algo parecido a baterías de maná. Sin embargo, su conversación es interrumpida por el mayordomo principal, Esda, quien le pregunta si recuerda lo que ha aprendido. Van admite que a veces se le olvidan algunos caracteres, pero que aún domina bien los números. Para comprobarlo, Esda le pregunta cuánto es 3 más 2. Aunque Van se pone nervioso porque ese anciano le impone bastante, responde correctamente. Entonces, el mayordomo le informa que a partir de ahora él mismo se encargará de su educación. Así comienzan sus auténticas clases infernales. Van es bombardeado con estudios sin descanso, pero gracias a eso aprende a leer y escribir en tan solo una semana, adaptándose al sistema de escritura de ese mundo. 2 años pasan bajo la estricta tutela de Esda, y cuando cumple 4, inician sus entrenamientos de esgrima. Allí, una sirvienta llamada Til lo derrota sin piedad, burlándose de él. Humillado, Van intenta ir tras ella, pero las otras sirvientas la detienen, advirtiéndole que burlarse de un noble es un delito grave. Le piden a Van que la castigue, mientras Til se prepara para lo peor. Sin embargo, él solo le da un pequeño golpe en la cabeza como reprimenda, afirmando que para él eso es suficiente. Tras un año de entrenamiento, a los 5 años ya puede luchar de igual a igual contra niños militares mayores, destacándose con facilidad debido a que sus ataques son demasiado predecibles. Pero lo que más sorprende a todos es su capacidad para relacionarse con la gente común, algo que sus hermanos jamás hacen, pues siempre miran a los demás por encima del hombro. Mientras descansa, se le acerca el subcomandante D, quien le pide que le muestre las manos. Al verlas suaves y sin callos, se sorprende, pues pensaba que entrenaba incluso de noche. Van le explica que estudiar tanto lo deja exhausto. Entonces D le confiesa que Ebsda planea hacer que estudie el triple que los demás. Aunque Van no puede creerlo, D le propone encargarse personalmente de su entrenamiento con la espada, prometiendo convertirlo en el mejor espadachín del reino. Van responde que le gustan ambas cosas, así que continuará esforzándose. D le asegura que no lo exigirá demasiado, algo que resulta ser una completa mentira. Cuando empiezan las clases personalizadas, Van descubre que ese hombre es otro demonio disfrazado de instructor, haciéndolo entrenar todo el día y obligándolo a descansar en posición de guardia para entrenar mientras descansa. Til se encarga de animarlo, y Van reflexiona que, aunque sus días son agotadores, se divierte mucho desde que reencarnó. Decide que aprovechará esta nueva vida al máximo. Así pasa otro año, y a los 6 ya es conocido como un niño prodigio. Sin embargo, tanta exigencia lo está matando, por lo que escapa con Tila al mercado. Allí observa una enorme construcción, y ella le explica que pertenece a la gran compañía Mari, una de las más importantes del reino. Pero el momento se ve interrumpido cuando un hombre aparece arrastrando a un niño atado. Al notar que lo observan, les pregunta ¿qué les pasa?
Los guardias se ponen en alerta, pero Van los detiene y le pregunta por qué lleva a ese niño amarrado. El hombre responde sin pudor que es su hijo y que piensa venderlo como esclavo. Till explica que las familias pobres a veces venden a sus hijos cuando no pueden mantenerlos. En ese momento, una chica pelirrosa los reconoce como miembros de la familia del marqués y se presenta como Rosalie, invitándolos a entrar a la compañía. Van le pregunta cuánto darían por el niño, y al revisar su afinidad mágica, descubren que solo sirve para robar, lo que lo vuelve prácticamente inútil. Furioso, el hombre intenta golpearlo, pero Van interviene y ofrece 5 monedas grandes de plata por él. El trato se cierra de inmediato. Van libera al niño, quien se presenta como Kanin, le dice que ahora es libre, pero al ver que no tiene a dónde ir, le propone ir con él a la mansión. Aunque le advierten que su padre no lo aceptará salvo que sea como esclavo, Kanin acepta sin dudarlo. Rosalie se encarga de formalizar el contrato, y la marca aparece en su mano. Sorprendida por la amabilidad de Van, se marcha emocionada al recibir un agradecimiento de un noble. Con el tiempo, Kanin se adapta a la mansión y se vuelve su asistente. Cuando el subcomandante D lo busca, Van intenta sobornarlo con una galleta, pero D se da cuenta por las migajas en su cara. Tras discutir un rato, D termina llevándose a Kanin a entrenar en lugar de Van, lo que hace que Van se disculpe. Los años pasan, y finalmente, a los 8 años, llega el temido examen de actitud mágica. Todo el reino espera con ansias el resultado, pero la atmósfera se vuelve sombría cuando se descubre que Van no tiene afinidad con ningún elemento ofensivo, sino solo con la magia de producción, considerada la más patética de todas. Su padre lo llama una decepción y desenfunda su espada, haciendo que Van entre en pánico. En el último momento, su hermano Murcia interviene, proponiendo enviarlo a una aldea fronteriza abandonada, con pocos habitantes, rodeada de bestias mágicas y cerca de territorios enemigos. Su padre acepta, considerando que podría servir para reforzar la lealtad de esa zona. Así, Van recibe el señorío de esa aldea y debe partir cuanto antes. Más tarde, Murcia se disculpa con él, confesando que no soportaba verlo morir y que por eso hizo esa propuesta. Van le agradece, ya que gracias a él sigue con vida. Aunque dolida, Till se enfurece por la injusticia de su exilio, pero Van se muestra entusiasmado, ahora tendrá libertad y podrá moldear esa aldea como quiera. Aunque no le asignaron escolta oficial, Murcia contrata 10 aventureros para protegerlo. Till decide acompañarlo como su sirvienta personal. D también se suma, y para sorpresa de todos, Ebsda anuncia su retiro anticipado para seguir supervisando su educación. Van parte creyendo que su despedida sería silenciosa, pero se encuentra con una enorme multitud despidiéndolo. D había ordenado que le dieran una partida digna, aunque Van les recuerda que su padre no quería que se revelara nada. Arp le responde que el problema es que el señor D se quedó dormido, y que cuando despierte le pedirá que retire los estandartes. Sin embargo, Van observa que el condenado está gritando su despedida a todo pulmón, así que Arp, apenado, aplica el clásico pega y doble de manera estratégica. Gracias a eso, Van se marcha del reino de la mejor manera posible, acompañado por el cariño y las muestras de afecto de todos los ciudadanos. Tiempo después, ya de camino a su nueva aldea, Van decide poner a prueba su magia de producción, esperando que al menos pueda servirle de algo. Pensando en sus siervos, le sugiere a Kanin que lo mejor sería anular el contrato y trabajar bajo las órdenes de su hermano Murcia. Sin embargo, Kanin se niega rotundamente, afirmando que ya juró dedicarle su vida. Van se da cuenta de que es alguien bastante intenso y que muy probablemente, si se lo ordenara, se tiraría al suelo y empezaría a rascarse como perro. De repente, el carruaje se detiene en seco. Le informan que la aldea está siendo atacada. Todos comienzan a organizarse, preguntándose qué deberían hacer. Es evidente que los aldeanos solo pueden defenderse como tortugas encerradas en su caparazón. Los bandidos son cerca de 50, y ellos son muy pocos. D propone atacar todos juntos, pero el líder de los aventureros se niega. Su misión es escoltarlos, no morir defendiendo una aldea. D le suplica que los ayude, recordándole que ese es el primer territorio de su señor y que no puede quedarse de brazos cruzados. Aún así, el aventurero se mantiene firme, pues no acepta encargos donde sus hombres puedan morir inútilmente. Frustrado, D decide que al menos protegerán a Van, mientras él y sus hombres se encargarán de enfrentar a los bandidos. El líder acepta, pero esta se opone de inmediato. Les dice que si Van muere, esa aldea no tendrá futuro, aunque logren repeler el ataque. Entonces revela que, aunque sea un anciano, es un mago de los 4 elementos y que deben confiar en su poder. Explica que primero levantará un muro defensivo para atraer la atención de los bandidos, y así D y los suyos podrán atacar por los flancos.
Van le pregunta si está seguro de quedarse a pelear, y Evsda le responde que sí, que quiere darle a sus viejos huesos un último momento de gloria, pidiéndole que, por una vez, le permita ser egoísta. Van piensa que Evsda ha servido fielmente a su familia durante años y que no puede morir ahí. Lo mismo ocurre con Dee y los demás caballeros. Sin ellos, jamás podría desarrollar su dominio, y si eso llegara a pasar, su padre lo mataría sin dudarlo. Por eso, decide que será él quien sirva de señuelo. Till intenta detenerlo de inmediato, negándose a permitir que se exponga, pero Van le explica que debe ser él quien atraiga la atención, mientras los demás atacan desde los flancos. Les pide que se relajen. Entrena todos los días con el subcomandante de los caballeros, y no piensa morir tan fácilmente. Incluso añade que, si llegara a pasar, sería un honor dar su vida por sus súbditos. También les pide que, en ese caso, abandonen su cuerpo, para que nadie descubra quién es y eso no afecte a su familia. El líder de los aventureros queda impactado. Recuerda que antes de aceptar ese encargo se estaba quejando de tener que escoltar a un niño noble, pues siempre había conocido nobles arrogantes, prepotentes y despreciables. Sus compañeros le dan la razón. Él les explica que aceptó porque planea quedarse un tiempo en ese territorio. De pronto, Van se acerca y le pregunta si será él quien se encargue de escoltarlo. Lo halaga, diciéndole que parece bastante fuerte, casi como un veterano. Esto sorprende al hombre, que se presenta como Orso, y piensa que quizá existan nobles más peculiares de lo que creía. Volviendo al presente, Orso les dice a sus hombres que esta vez arriesgarán la vida, porque si un niño está dispuesto a hacerlo, él no puede seguir quejándose. Sus compañeros se ríen, diciendo que jamás imaginaron encontrar un noble con tanta determinación. Una chica de cabello verde llamada Purril comenta que, si Van es un noble capaz de recordar el nombre de cada uno de ellos, entonces es alguien en quien pueden confiar sus vidas. Orso, Dee y Esda avanzan al frente. Antes de partir, Esda le dice a Van que, una vez que expulsen a esos bandidos, le enseñará el verdadero peso y responsabilidad de ser un heredero. Luego cambia la estrategia. Levantará un muro para dividir el campo y que cada grupo ataque un flanco distinto. En cuestión de segundos, utiliza su magia, sorprendiendo a todos al demostrar que es un anciano absurdamente poderoso. La lluvia de flechas da inicio al combate, mientras Dee arrasa con todo a su paso. Uno de sus compañeros le comenta a Orso que, si no hubiera aceptado ese encargo, él mismo lo habría hecho. Orso responde que ese chico se convertirá en alguien importante, y que quizás algún día sea su rey. Los aventureros y los caballeros rodean por completo a los bandidos, aniquilándolos con facilidad. Dee libera su aura, aterrorizando a todos. Sin embargo, el líder de los bandidos intenta atacar por la retaguardia y apunta directamente a Purril. Antes de que pueda matarla, Van llama su atención y le corta las piernas, dejándolo inmóvil. Canin aprovecha el momento y lo remata. Van avisa a los arqueros que el enemigo podría concentrarse en ese punto, así que deben mantener la guardia en el frente. Purril lo observa completamente sorprendida, preguntándose qué demonios es ese niño. Más tarde, los bandidos ya han sido reducidos a la mitad sin ninguna baja. Orso les dice a los suyos que solo falta cobrar la recompensa para completar el encargo, aunque confiesa que siente curiosidad por Van. Les propone quedarse en esa aldea, aunque eso implique ganar menos dinero. Algunos se quejan diciendo que ya tienen otro encargo, pero Purril anuncia que ella se quedará, porque ese niño le salvó la vida y debe devolvérselo. Poco a poco, todos deciden quedarse, intrigados por saber qué tipo de territorio construirá ese pequeño señor. Mientras tanto, Till regaña a Van por haberse expuesto al peligro, diciéndole que la próxima vez debería usar la vida de otro, no la suya. Por suerte, Dee lo salva del sermón celebrando la victoria aplastante. Esda le informa que los aldeanos están reunidos en la entrada, así que es hora de su presentación oficial. Al entrar, notan que la aldea es pequeña, descuidada y bastante fea, aunque con más terreno del esperado. Van se presenta, y el jefe de la aldea, Ronda, le da la bienvenida. Aún así, el ambiente no es precisamente cálido. Ronda les agradece por haberlo salvado, aunque revela que ya han sido atacados varias veces ese año. Van pregunta por qué ocurre tanto, y Ronda explica que antes, cuando pertenecían al condado de Ferdinand, los caballeros patrullaban la zona. Eso ya no pasa desde que quedaron bajo el dominio del marqués Fertio. Van se disculpa, diciendo que su padre no está al tanto de la situación de las aldeas pequeñas. Ronda replica que entonces, por pagar menos impuestos, ¿no merecen protección? Van responde que quejarse del sistema no sirve de nada, pero que ahora deben pensar en el futuro de esa aldea.
Les explica que los nobles tienen grandes responsabilidades y que el problema real está en las leyes del reino Belrinet. No pueden cambiarlas, pero sí pueden tomar 3 medidas. Darle a la aldea un valor que el reino no pueda ignorar, generar ingresos constantes para contratar mercenarios y remodelarla ellos mismos para desarrollarla. Algunos dudan, pero Esda y De intervienen, presentándose como el mayordomo principal y el subcomandante de los caballeros, asegurando que Van es un prodigio. Esto cambia por completo la actitud de los aldeanos. Ronda, impresionado, le pregunta si domina los 4 elementos, pero Van aclara que su magia es de producción, así que no deben esperar mucho de él en combate. La gente se decepciona, hasta que alguien pregunta por los impuestos. Van anuncia que lo reducirá al 10% temporalmente, porque ahora lo más importante es estabilizar la aldea. Ordena reforzar la muralla, y Esbda crea un muro provisional en segundos, dejando a todos boquiabiertos. Luego deciden cavar un foso y hacer que toda la aldea trabaje unida. Más tarde, Van va al bosque con Til y Canin para probar su magia. Toma un tronco, hace fluir su maná y lo descompone en fibras, creando un bloque sólido. Les explica que es algo parecido a una nanofibra. Orso lo examina, intenta cortarlo, pero no puede. A pesar de usar la fuerza suficiente para partir una roca, Van sigue creando objetos con facilidad, algo que debería ser extremadamente difícil. Fabrica una katana y se la regala a Canin. Luego, al notar que Til también espera algo, le da un hacha de guerra gigantesca, dejándola en shock. Ella, por respeto, dice que es maravillosa, y Van piensa que la próxima vez le hará un accesorio. Al anochecer, se da cuenta de que todos están agotados, sucios y durmiendo a la intemperie. Entiende que antes de reforzar defensas, debe asegurar lo básico, así que decide construir una casa. Al día siguiente, comienza a apilar bloques con ayuda de todos. Ronda le pregunta qué hace, y Van responde que una casa. Luego, usando su magia, visualiza todo en su mente y crea pilares, muros y estructuras completas. En cuestión de minutos, levanta una enorme mansión, dejando a todos completamente atónitos. Van sonríe, convencido de que su magia de producción puede convertirse en algo realmente útil para todos.